Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido en emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Hoy con un tema muy actual, muy interesante, de estos temas que no son muy comunes, porque me parece que pues en todas las familias, digamos hasta por porcentajes, ¿no? Hay alguien que tiene un problema con su manera de beber y hay pues uno o varios miembros de la familia con adicción al tabaco. Este tema es un tema preocupante, es un tema de salud pública y aunque pues estos dos, digamos, elementos que es el alcohol y el tabaco se han convertido pues en temas incluso de aceptación social, ¿no? Tomarse un trago, fumarse un cigarro, no deja de ser un tema de salud pública preocupante. Para hablar sobre este asunto, me acompaña como siempre la maestra Vero Cortés. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Enrique, saludarte. buenas noches. El maestro Pepe Ureña, ¿cómo estás, Pepe? Buenas noches. Javier Oliva, desde el Támesis, frente al Támesis. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gusto de saludarles, Verónica. Mucho gusto. ¿Qué tal, Pepe? Enrique, ¿cómo te va? Muchas gracias, mi querido doctor. Y en esta mesa nos acompaña don Juan Arturo Sabines Torres, que es el director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco y el Alcohol del CONAIF. Juan Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la Te invitación. agradezco mucho. No sé si coincidimos en este contexto modesto que hacía yo del tema. Sí, no, me parece que es esencial lo que acabas de decir. Algo que me parece que en la mesa deberíamos de poner en principio es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo como tal, como proceso, es la principal causa de muerte en el mundo, que es 100% prevenible, es decir, es 100% evitable. Hablamos que al año mueren a nivel mundial más de 6 millones de personas. Esto se podría evitar simplemente si la gente no fumara, ¿no? Si hablábamos de que es una de las enfermedades no transmisibles nuevas, en el sentido estricto de que es algo que la humanidad se ha buscado en estricto sentido, sí, al decir, bueno, pues yo consumo por recreación, ¿no? El caso del alcohol, bueno, tenemos que es una de las sustancias que ha acompañado el desarrollo de la humanidad. Dicen los enólogos que no hay una sociedad que se haya conformado como sociedad que no haya desarrollado una forma de alcohol, ¿no? Porque desde que la fruta se fermenta, tenemos alcohol. El problema que tenemos hoy en día es justamente el consumo que se da respecto de estas sustancias. Tú apuntabas bien al principio cuando hablamos de tabaco, de que se vuelve un problema de salud pública, pero se vuelve un problema de salud pública porque, a diferencia de las bebidas alcohólicas, fumar un cigarro diario ya es un problema de salud. ¿Por qué? De acuerdo a criterios clínicos que se establecen, desde un cigarro que se fume de manera diaria, hablamos de dependencia al consumo de tabaco, ¿no? Tenemos lamentablemente la evidencia que para ambas sustancias, y que hay que remarcarlo, son drogas legales, pero son drogas. Tenemos evidencia de que a cada vez edades más tempranas se inicia con el consumo. Sí. Eso es gravísimo y uno lo ve en los usos y costumbres de los muchachos hoy. En la salida, en la fiesta, exacto, cada vez ve uno jovencito, ¿no? 13, 14 años, en ambas actividades, la etílica y la del tabaco, Pepe. Y aquí hay que mencionar, Enrique, algo que me parece importante que el auditorio sepa, que es, empezamos a ver con preocupación, sí, que la edad de inicio disminuye, pero también empezamos a ver con preocupación que en edades tempranas las mujeres empiezan a equiparar el consumo de los hombres. ¿Qué quiero decir? Hace 20, 30 años hablábamos de una proporción, en el caso del tabaco, de tabaco específicamente, de 4 hombres por una mujer, ¿no? Hoy en día, si nos vamos a casos directos de adolescentes, hay ciudades como ciudades del Estado de México, Guadalajara, la Ciudad de México, donde es
1 a 1, donde la proporción es 1 a 1, e inclusive en un índice a lo mejor todavía no significativo afortunadamente, pero las adolescentes de sexo femenino empiezan a fumar más que los adolescentes de sexo masculino. Y yo no sé, digo, pues aquí tenemos hijos, los que estamos aquí en esta mesa, pues yo me doy cuenta que ahora las jovencitas pues toman al parejo que los muchachos, Verónica, no sé si tú has podido ver. Inclusive sí, exacto. Ahora sí que más, ¿no? por observación simplemente, por ¿no? observación. Empírica, exacto, de las reuniones y fiestas de adolescentes. Es cierto lo que dices tú, en realidad, justamente como que hay una incidencia mayor a edades más tempranas en las niñas. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, también hay quizá una resistencia distinta, ¿no? O cuando hablamos de cómo se procesa el alcohol, claro. Creo que ahí hay diferencias también importantes, no solo en cuanto, digamos, el volumen, el peso, la altura, etcétera, de una persona, independientemente de su sexo, pero sí creo que hay diferencias sustantivas entre si se es hombre o mujer en la manera en que se procesa el alcohol, ¿no? Totalmente, Verónica. Para ambas sustancias, la fisiología juega un factor importante. En el caso concreto del alcohol, evidentemente, la mujer tiene menor cantidad de agua en el cuerpo porque tiene una mayor concentración de grasa que el hombre. Esto hace, vamos a ponerlo en un ejemplo que pueda ser muy claro para todos nosotros, para el auditorio. A razón de un hombre promedio, una mujer promedio, una persona metaboliza lo que nosotros llamamos una copa, un trago estándar de bebida alcohólica. ¿Esto qué quiere decir? Para que un especialista cuantifique cuánto bebe una persona, solemos estratificar el trago. Y esto es, hacemos equivalencias. Una lata de cerveza de 335 mililitros equivale lo mismo a un shot de tequila, que equivale lo mismo a una copa de vino tinto. Vamos a decir, las tres bebidas tienen diferentes concentraciones alcohólicas, pero tienen mayor volumen o menor volumen en mililitros. Eso se establece como una equivalencia, que en promedio hablamos, cada una de estas presentaciones son 13 gramos de alcohol. Bueno, en consideración de eso, una persona promedio, un hombre de complexión promedio, metaboliza a razón de 1 hora un trago estándar. ¿Esto qué significa? Que cuando ingresa la bebida, el hígado tarda en metabolizar, en desdoblar el alcohol a razón de 1 hora. En el caso de la mujer no ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque como tiene, decía yo, justamente una mayor cantidad de grasa que lo lleva a tener una menor cantidad de agua, hace que la concentración de alcohol en esa cantidad de agua sea mayor. Y si le agregamos que además en el hígado hay una enzima que es la que desdobla el alcohol, que se llama alcohol o deshidrogenasa, que el hombre tiene en mayor cantidad, la mujer tarda más tiempo en metabolizar. Entonces significa que mantiene mayor concentración de alcohol durante más tiempo. En términos así muy concretos, y perdón el término, antes de irme una pausa, se le sube más rápido el alcohol, si me permiten el término muy coloquial, a una mujer se tarda más en que se le baje. Exactamente. Bueno, perdónenme lo coloquial, pero así lo entendemos más. Bueno, me permite un comentario antes de tener un minuto, Pepe, y luego nos damos una pausa. Si hablamos de consumo similar entre el hombre y la mujer, pues ya hay equidad de género. Buen comentario de Pepe. Antes de irnos una pausa que nos está pidiendo de producción. Regreso contigo, Javier, allá hasta Londres. Nos vamos a un corte. Esto es Mesa Cuadrada. Volvemos. No se vayan. Bueno, ya decía yo que allá enfrente, con esta vista al Támesis, el doctor Javier Oliva nos comenta. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación y bienvenido, Arturo, a nuestro programa. Bueno, el tema el problema del alcoholismo aquí en el Reino Unido en particular es un problema auténticamente de salud pública. Los estudios demuestran que durante los fines de semana el gasto que se destina, me refiero al presupuesto público que se destina al sector salud, alrededor del 60% se consume solo para atender emergencias que tienen que ver con el consumo del alcohol. Aquí está visto francamente como quizá el principal problema en términos de adicciones, más que cualquier otra sustancia.
Y esto también tiene que ver con un cierto tipo de promoción al consumo de las bebidas, las sanciones que hay para quienes abusan el consumo de esta droga, como tú bien apuntabas en la primera parte. Pero lo que es muy importante señalar aquí en el Reino Unido y de los programas de prevención que tienen es la severidad para aquellas personas que en alguna situación laboral, en alguna situación vecinal incurren en esto. Y las sanciones son francamente fuertes. Incluso en los países escandinavos me permití buscar algunos datos. Por ejemplo, si un conductor es encontrado de manera reiterada, es decir, hasta por segunda ocasión con un abuso en el consumo del alcohol, se le va a sancionar con el 70% de sus salarios, que obviamente están en el Ministerio de Finanzas o en la Secretaría de Hacienda, en su equivalente. Entonces ya no es solamente un asunto de multa, sino además el efecto que tiene que ver con sus ingresos familiares, sin ningún derecho a apelar la sanción de la policía. Entonces, me parece que también, por el otro lado, también las sanciones no han sido del todo bien especificadas, cambian de un estado de la República a otro, que es uno de los graves problemas de nuestro sistema penal. Pero, digamos, específicamente en lo que se refiere al consumo del alcohol, pues toda esta promoción que hay en muchas canciones, letras, hábitos familiares, festividades populares, etcétera, pues claro, no digamos que son las mejores herramientas para ayudarnos a la prevención. Desde luego que no se trata de adoptar posturas puristas, pero sí es muy importante señalar que lo relevante es que en el abuso del consumo del alcohol no solamente hay resultados nocivos a la salud de quien abusa de la sustancia, sino los efectos que tiene en su círculo social, familiar, social, laboral. Y esto es también otra de las repercusiones que a veces no se miden, es decir, no, solo se evalúa el efecto, el daño autoinfligido de la persona que abusa, pero bueno, la violencia intrafamiliar, los estudios demuestran claramente que en más del 80% de los casos está presente el alcohol. Entonces, no solamente, insisto, es un problema de consumo desmedido, sino las consecuencias sociopatológicas que llega a tener en el caso de México o desde luego también aquí en el Reino Unido, Enrique. Muy bien, Pepe. Bueno, pues creo que hemos llegado tarde, Javier, Arturo, hemos llegado tarde a la sanción, pero además creo que es muy flexible las leyes mexicanas, ¿no? Me parece que Javier toca un punto importante, que es esta diversidad que hay en nuestro país en materia de regulación del alcohol. Quiero poner, por ejemplo, en el caso de tabaco, contamos con una ley general para el control del tabaco, una ley general que a la vez permite que haya una ley por entidad de protección a las personas no fumadoras. Ese es el marco regulatorio de tabaco. Por ahí podríamos hablar de la ley del IEPS para impuestos, pero en general hablamos. En materia de bebidas alcohólicas, esto se pulveriza. Tenemos más de 2,000 reglamentaciones a nivel nacional, porque hay bandos municipales, porque tenemos leyes. No hay una ley general de bebidas alcohólicas, no contamos con una ley única en ese sentido. Y se va efectivamente depurando, porque como bien apuntaba Javier, si habláramos, por ejemplo, en el tema de la comercialización, si nos refiriéramos al tema de las licencias para ventas de bebidas alcohólicas, eso queda a nivel municipal. Hay estados que concentran y sí tienen a lo mejor un padrón de quienes pueden vender bebidas alcohólicas, pero la mayor parte de las entidades federativas no cuenta con eso. Los horarios de venta de bebidas alcohólicas. Hay ciudades vecinas en donde una política del Estado de esa ciudad establece un horario. Los jóvenes beben hasta la hora que está permitida, se cruzan, porque es una cuestión para ellos nada más de una distancia mínima con su vehículo, para seguir bebiendo en la otra ciudad, porque el horario es mayor para ellos. Oye, y hablando de estas prácticas nuevas, pues digamos que uno recuerda tus tiempos cuando salías, ¿no? Salías ahora ni existen discotecas, lo que sea. Pero hoy los propios, perdón que repita, usos y costumbres de la salida de los jóvenes se han modificado. Hoy hay un hay una fiesta y hay un after. Y hay un after, así es. O sea, y los lugares pues cierran a las 8 de la mañana, 9 de la mañana del día siguiente, ¿no? Algunos. Entonces,
hay una, digamos, permisividad también en términos de establecimientos en los que los muchachos pueden ir a tomar desde antes, en el momento y después. Eso que comentas, Enrique, es uno de los problemas principales que tenemos, la normalización del consumo. Cómo hemos pasado y transitado como sociedad a una permisividad y tolerancia total. Ahora tenemos como consecuencia, esto que hablamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, vámonos un poquito atrás. Uno de los promotores de que hoy en día las mujeres estén equiparando en el consumo a los hombres, tiene que ver con prácticas comerciales de los 80s. Estas prácticas nuevas que tú dices, ubiquémonos en los 80s cuando empezaron los famosos Lady No Covers, Ladies Free. Bueno, porque evidentemente los bares en su momento lo que buscaban era atraer clientes y la mujer pues, no era el interés, entonces pues que no pague el cover, que entre gratis, que se permita. Lo que fuimos haciendo fue permitir que un consumo que en los 50s hacia atrás era privado de la mujer, oscuro, oculto, empezó a salir a la luz pública, empezó a promoverse un consumo a la par, digamos, en este caso de los hombres, y hoy tenemos pues una paridad en cuanto al consumo de mujeres. Estas prácticas, nosotros lo que nos preocupa es esta normalización que se da por parte de la sociedad, el asumir, muchas veces hemos escuchado a papás, ahora por ejemplo con el debate de la marihuana, decir, prefiero que mi hijo tome antes que fume marihuana. Pero aguas con lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Porque estamos entonces consecuentando y tolerando que el menor pueda consumir alcohol porque lo vemos menos gravoso que el consumo de otra sustancia. Prácticas de riesgo en los padres como esta de yo le enseño a mi hijo a beber, que beba aquí delante de mí. A ver, vámonos pausadamente, porque efectivamente lo que estamos haciendo es modelar una conducta frente a los hijos, siendo permisivos frente a ello. Cuando revisamos las estadísticas en esto que decía Enrique al principio de los menores que consumen, vamos a ver que en el caso de tabaco, los adolescentes de 17 años, el 50%, o sea, la mitad de nuestros adolescentes ha fumado alguna vez un cigarro en la vida. Y cuando revisamos dónde obtuvieron el cigarro, resulta que más de la mitad lo obtienen en una tienda. Estamos hablando de adultos que le están vendiendo a menores de manera irresponsable cigarro. Igual el tema del alcohol, ¿no? Y resulta que el 4% lo obtienen en casa. Sí. O sea, y decimos, bueno, 4% no suena mucho, no, pero hablamos de más de 1 millón de adolescentes que obtienen y esas el papá de la mamá de alguien. Oye, y esas prácticas de los papás, de repente, sírveme un trago. Sí, claro. Exacto. A niños. Exacto. Muy bueno, ¿qué pasa? Y además el tema también tiene que ver con algo que decías, como se va viendo que cada vez es a edad más temprana, esto del precopeo y todo eso es justamente porque quizá lo que no pueden encontrar en un lugar no establecido, y además es mucho, muy caro, una botella, entonces ya lo empiezan a hacer en las casas, justamente porque entonces ahí los niños menores de edad pueden tomar, ¿no? Pues ahí digamos que no se los cobran o pueden de alguna manera conseguirlo de lo que hay en las casas, y entonces como que empiezan justamente a sustituir, ¿no? Esta compra de alcohol en un lugar establecido y además siendo menores de edad por un precopeo y luego por un after, ¿no? Pero los papás lo prefieren. Pues yo prefiero que esté aquí en la casa. Es una realidad. Y no hay vigilancia, no hay una supervisión. Esto que comentas es muy importante. Me gustaría poner en la mesa algo que epidemiológicamente nos puede caracterizar el fenómeno. México no se caracteriza por ser un país de consumo diario de alcohol, como ocurre en otros países, como ocurre, por ejemplo, en Rusia. Nuestro problema en realidad es el consumo excesivo de alcohol por ocasión. Es decir, los jóvenes no consumen en la semana, pero se van el fin de semana de antro y entonces compensan, ¿no? Entonces consumen, bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que un hombre no beba más de 5 copas por ocasión y una mujer no beba más de 4 copas por ocasión. A eso nosotros le llamamos un consumo de riesgo, beber por arriba de eso. Tenemos que lo que más nos preocupa es justamente este consumo excesivo. ¿Por qué? Porque este consumo excesivo es el que es responsable, en el caso, por ejemplo, de accidentes de tráfico, Pues ahí vimos, ¿no? es el que tiene mayor responsabilidad, porque no es normalmente el que tiene dependencia al alcohol, la persona que es, vamos a decirlo, una persona que bebe de manera cotidiana, que ya está con un problema de adicción al alcohol. Normalmente esa persona, su familia, como apuntaba Enrique en el corte, no le permite ya que tome el carro, no le permite que maneje, lo mantiene en la casa, se duerme inclusive. No, el riesgo está sobre todo, particularmente en los jóvenes que salen, en los adultos que salen, que beben ese fin de semana y que al grito de que borracho manejo mejor, toman la unidad y ocasionan un accidente. Es muy cierto. Déjenme ir oye, ¿no hay una permisidad ahí interesante, cuando menos en la capital ahí de Inglaterra, doctor?
Yo recuerdo personas bebiendo en el metro sin que ninguna policía les llamara la atención. No sé si esté permitido. No, incluso también el consumo de otras drogas es bastante permisivo. Sí. Aquí el punto, Enrique, es, como lo apunta Arturo, es cuando toman un vehículo, ahí es cuando vienen las sanciones fuertes. De hecho, con el nuevo alcalde, el nuevo mayor Sadiq Khan, se logró algo muy importante, que era como una demanda histórica, que algunas líneas del metro estuvieran abiertas las 24 horas, entre viernes y sábado, esto para permitir que los jóvenes pudieran transportarse de manera segura hasta sus casas. Y evidentemente esto ha generado también algunos problemas de abuso en el consumo de alcohol, pero también ha reactivado la economía de algunas partes de la ciudad. Es decir, es una serie de pros y contras. Aquí lo importante y es fundamental, pues es obviamente el tema de la prevención, es decir, el tema, pueden los bares abrir nada más 2 horas al día, pero pues estar saturados, ¿no? Sí. O pueden estar abiertos las 24 horas y no pasa nada. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estudiar en Italia, desde las 8 de la mañana los bares de la universidad estaban abiertas y no había nadie que llegara a pedir ni una cerveza ni nada, pero ahí estaban las bebidas, cualquiera podía consumirlas. En cambio, tú vas al Colegio de México o a la UNAM y pues no hay bares ni de chiste disponibles ni para profesores ni para alumnos. Y esto tiene que ver con lo que muy bien apunta Arturo, es un asunto de actitud respecto del alcohol, si forma parte o no de tu vida cotidiana como un insumo más, digamos, en la mesa, pero no como un vehículo escapatorio o como un vehículo para liberar cierto tipo de problemáticas psicológicas. Y que, bueno, aquí en el Reino Unido, si bien es cierto que es un problema muy serio, las dosis en las que se sirven en los bares, por ejemplo, son muy estrictas. La supervisión de que no haya menores de edad consumiendo alcohol también es muy estricta. Entonces, esto tiene que ver con lo que se conoce como, pues, qué tanto funciona la ley, ¿no? Es decir, si la ley funciona, si hay una autoridad responsable, pues entonces habrá mejores condiciones para contener o controlar al menos el abuso del alcohol, y no se diga en el caso del tabaco, que también es un problema muy extendido en otras partes de Europa, sobre todo en los países de Europa del Este, en muy buena parte de Italia, de Grecia, Turquía. Pues son países que tienen índices de tabaquismo muy graves también, muy extendidos. Pepe, sí. ¿En qué edades o a qué edades se consume más alcohol y tabaco? Particularmente podemos hablar que es el grueso de la población joven donde tenemos un mayor consumo. Estamos hablando de 18 a 25 años, donde encontramos problemas serios de estos episodios explosivos que le llamamos nosotros de consumo de alcohol. Efectivamente, podemos hablar ya de la severidad en el consumo y podríamos encontrar en edades más grandes problemas de dependencia directamente, ¿no? Hablamos de hombres que ya su vida gira hombres, mujeres, que su vida gira en torno al consumo del alcohol. Pero efectivamente, si hablamos de una etapa productiva, que donde más incide la afectación es justamente en los jóvenes, ¿no? Porque los lleva o al abandono escolar, que eso deriva en otro tipo de problemas, o que los lleva efectivamente al abandono laboral, ¿no? Donde la empresa o el lugar en el que trabaja no le tolerará el consumo, ¿no? Entonces, es por eso la prevención que apuntaba Javier es tan importante. Siempre es anticiparnos, ¿no? Es irnos antes para poder tener acciones que ayuden. A mí me gustaría señalar que medidas efectivas para que realmente veamos una incidencia en la disminución de este tipo de accidentes o de carga de enfermedad, tiene que ver con una serie estructural de condiciones. Hablamos desde políticas públicas, hablamos de acciones preventivas y hablamos de una corresponsabilidad también de la sociedad. Quisiera, por ejemplo, aprovechando que Javier está en el Reino Unido, mencionar un par de políticas que allá tienen. En el caso de las bebidas, esto que yo hablaba del trago estándar, todas las bebidas alcohólicas que se comercializan en el Reino Unido tienen señalado cuántos tragos estándar tiene una bebida. No solamente los grados gallos. No solo los grados de alcohol, para que la gente se vaya educando también, porque eso es importante. Hay gente que puede tener un consumo que le podemos decir controlado, responsable, si se le puede denominar de alguna manera, de bebidas alcohólicas. Bueno, una de las medidas que el Reino Unido es justamente informar a todos los consumidores, cada compra que tú hagas de bebida alcohólica, cuántas copas, cuántos tragos te puedes tomar antes de caer en lo bueno. Y otra medida que tiene Escocia, por ejemplo, es
la ley del precio mínimo. Es decir, bebidas alcohólicas que no pueden costar menos de esto. Y eso en México, por ejemplo, es un problema muy serio. Tenemos una serie de marcas, no voy a comentar qué tipo de marcas, pero que cuesta una anforita menos de 13 pesos. Es decir, te sale más barato que un litro de leche, que un refresco. Tú ves. Entonces, tenemos un problema serio porque eso, por ejemplo, en nuestros jóvenes, este famoso caso de las aguas locas que se da, es cuando compran esta famosa marca que le llaman el Panalito, por ejemplo, por la forma que tiene la botella, con garrafones de agua, vacían completamente la bebida, que es extremadamente económica, le agregan algún saborizante artificial y es el cóctel que entonces todos en la fiesta consumen, ¿no? Entonces, hay que decirlo, o sea, sí hay políticas que deben de ayudar a reducir el impacto. Hay también este tema de corresponsabilidad, apuntabas muy bien con el tema de los responsables de los establecimientos, es decir, el mesero tiene, aunque a lo mejor legalmente no lo conlleva, sí tiene un compromiso social y ético de decir, en estas condiciones, en este momento ya no estás en facultades para poder decidir si bebes otra copa más y ahí detener ahí pedirles servicio, a los ¿no? dueños de los restaurantes y bares pues que paren un poquito la voracidad económica en abono de la integridad de las personas. Me queda un minuto y medio, medio minuto en comentarios finales. Pepe, perdón. Bueno, está a debate muchos aspectos de esto. Uno de ellos es si los valet parking deben entregar los vehículos al salir de un antro, de un restaurante, de un bar. Pues yo no sé si sea una medida legal, sana, aplicable, pero está a debate. Ojalá avancemos. Medio minuto. Sí, a mí me parece muy interesante y el tema de verdad que da para mucho, pero me gusta la parte también de esta corresponsabilidad social, porque finalmente es como un cambio de actitudes, un cambio cultural, lo único que va a ser. Y ya no nos dio tiempo, pero me parece que el tema publicitario también tiene mucho que ver en la predisposición, ¿no?, de conductas, por más que sobre le han todo bajado de los jóvenes. ahí Así es, por más que le han bajado, pero digo, seguramente algo se debe de haber visto, sin embargo, todavía no es... Habría que hacer más. Claro. Muy bien. Medio minuto, Javier. Nada, justo en el sentido de lo que acaba de decir Verónica, aquí en varios países europeos, prohibir la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas en cualquier evento deportivo me parecía que es algo indispensable hacer. En varios países ya se hace aquí en Europa. Gracias. Muy bien. Medio minuto. Muy rápido decir esto que decía Verónica, de la corresponsabilidad. También la gente que no se haga, voy a decirlo, perdón por la expresión, la graciosa, la chistosa, que en las redes sociales avise dónde está el punto del alcoholímetro. Eso no es ayudar al otro. Eso lo acabamos de ver con lo que pasó en Reforma. Eso no es ayudar al otro. El que logremos que hagamos, se nos parezca simpático, que evadimos eso. El alcoholímetro no es una medida punitiva, es una medida preventiva, efectiva. Entonces, ahí me parece que este tema de la corresponsabilidad, también la sociedad, los jóvenes, tengan presente esto, ¿no? Yo creo que es importante. Y por último, lo que decía Javier de la publicidad, fundamental, algo que estamos viendo es sobre todo que en los uniformes, en los jerseys deportivos de niños, que utilizan los uniformes de los grandes equipos de fútbol, no se replique la publicidad de bebidas alcohólicas. Porque vemos a los niños jugando con la marca de la patrocinadora, de la alcoholera, que no tiene un despropósito. Nada más, ¿cuántos elementos tóxicos tiene un cigarro? Bueno, el humo del cigarro tiene más de 7,000 sustancias tóxicas, de las cuales por lo menos 250 son dañinas para la salud y 50 están comprobadas son cancerígenas. 7,000 sustancias tienen. 7,000 sustancias cada que se fuma alguien un cigarro, tóxicas. Nada más lo dejo con eso. Y 50 con estos cancerígenas. datos. Bueno, Cancerígenas, sí. pero Buenas noches, gracias. Pepe. Buenas noches. Gracias, Javier. Un abrazo hasta Londres. Juan Arturo, gracias por haber venido Enrique, a platicar con Pepe, nosotros. Verónica, al Gracias. contrario, Porque muchas gracias. la verdad es que estos temas nos hacen, cuando menos, quedarnos en la reflexión, digamos, en el círculo más cercano, que es el familiar, que es donde tenemos que empezar a trabajar estas cosas. Gracias, pues. Por lo demás, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo de trabajo de Mesa Cuadrada, que tenga usted lo que resta del 9 Ventura. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.